El eco metálico de los candados se extendía como un lamento por los pasillos húmedos de la prisión estatal en Ecatepec. Las paredes, desgastadas por décadas de abandono, parecían absorber los gritos y susurros de quienes habían pasado su vida entre esas rejas. El olor a sudor, humedad y comida rancia se mezclaba con un silencio inquietante que a veces era roto por algún golpe lejano o una risa amarga. En una de esas celdas, con apenas un catre de hierro y una manta rasgada, un hombre permanecía sentado, mirando al vacío. Su nombre era Leonel Barragán. Los otros presos lo habían apodado El Silencio, porque casi nunca hablaba. Pasaba las horas con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas, con los ojos fijos en la oscuridad, como si esperara que de allí surgiera alguna respuesta. La espera de su condena se había vuelto una tortura más pesada que las cadenas. No sabía si lo sentenciarían a 30 años o a la eternidad de morir olvidado en ese lugar. El frío del piso le subía por la espalda y se mezclaba con el peso de la soledad. Recordaba la vida afuera como un sueño quebrado, las calles polvorientas de Toluca donde había crecido, el taller de su padre que olía a grasa y aceite, y la voz de su madre, rezando cada madrugada ante una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo eso parecía tan lejano que casi dudaba si había ocurrido en verdad. «¿Cuánto más me van a tener así?», susurró con voz ronca, aunque nadie lo escuchaba. La celda no respondía, salvo por el goteo constante de una tubería rota. Su mente se iba llenando de sombras. Recordaba los rostros de quienes lo habían señalado en el juicio, los murmullos de los guardias que lo miraban con desprecio, y el peso de ser visto como un asesino. «No fui yo», repetía en silencio, pero ya ni él estaba seguro de su inocencia. La línea entre la verdad y la mentira se había borrado en el humo de la corrupción. En ese instante, una voz en el pasillo lo sobresaltó. «Barragán, prepárate. En unos días se dicta tu sentencia». El guardia siguió su camino sin siquiera mirarlo. El eco de esas palabras le caló hasta los huesos. Sentencia, una palabra que podía significar el fin de todo. Y justo aquí, antes de seguir con la historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna parte de este relato lleno de emociones, fe y esperanza. Leonel apretó los puños. El miedo se transformaba en un nudo en el estómago, y con cada día que pasaba, la desesperanza lo iba consumiendo más. No confiaba en nadie, ni en los guardias, ni en los otros presos, mucho menos en la justicia que lo había dejado hundido ahí. El tiempo parecía arrastrarse lento, como si el reloj se burlara de él. A veces escuchaba a otros reclusos hablar entre ellos. Algunos planeaban fugas imposibles, otros recordaban mujeres y fiestas que jamás volverían. Él se mantenía aparte, encerrado no solo entre barrotes, sino también dentro de sí mismo. Sentía que la soledad era su único refugio, aunque en realidad era una prisión dentro de otra prisión. En las noches, cuando el murmullo del penal se apagaba, Leonel se quedaba despierto. Observaba el rayo de luz que se colaba por una rendija del techo, iluminando apenas el suelo manchado. Allí, en ese punto de claridad mínima, buscaba respuestas. Pero lo único que encontraba era silencio. La incertidumbre lo devoraba. ¿Y si nunca salía? ¿Y si en verdad merecía estar ahí por sus pecados pasados? ¿Y si la vida no le ofrecía ya redención? El corazón le pesaba más que los barrotes de hierro. Afuera, quizás nadie lo esperaba. Adentro, era solo un número en una lista interminable de almas olvidadas. Leonel cerró los ojos y respiró hondo. En medio de ese vacío, un pensamiento le atravesó como un cuchillo. Tal vez aquí se acabe todo. Pero la historia apenas comenzaba, y aunque él aún no lo sabía, algo mucho más grande lo aguardaba entre esas paredes de concreto y desesperanza. La mente de Leonel, acorralada entre los muros grises del penal, comenzó a viajar hacia atrás. El pasado se abría como una herida mal cerrada, recordándole quién había sido antes de llegar allí. La celda, oscura y húmeda, parecía empeñada en devolverle los ecos de su niñez.
Había crecido en un barrio de calles estrechas y empolvadas en las afueras de Toluca. Su casa, construida con láminas y bloques a medio terminar, apenas resistía las lluvias que encharcaban todo cada temporada. Su padre, Julián, trabajaba como mecánico en un taller improvisado al fondo del terreno, con las manos siempre manchadas de grasa y el aliento impregnado de alcohol barato. La voz áspera de su madre, Rosa, rezaba cada mañana frente a una estampita de la Virgen de Guadalupe colocada en una repisa de madera. Ella encendía una veladora con la esperanza de que su hijo no siguiera el mismo camino de miseria que ella había visto en tantos jóvenes del barrio. Leonel recordaba con nitidez las primeras veces que sintió la tentación del dinero fácil. A los 13 años, vio a sus vecinos llegar con tenis nuevos y cadenas brillantes después de hacer un trabajo para la pandilla local. «Nomás es un mandado, chamaco. Te ganas unas monedas», le decían. Aquellas monedas pesaban más que cualquier consejo de su madre. Con el tiempo, el muchacho aprendió a moverse en la oscuridad. Al principio eran encargos pequeños: vigilar la esquina, avisar si venía la patrulla. Luego, sin darse cuenta, ya corría con los mayores en asaltos menores. La adrenalina lo mantenía vivo, y la sensación de pertenencia lo hacía olvidar los gritos de su padre borracho o las lágrimas silenciosas de su madre al contar el dinero insuficiente para la comida. En medio de todo estaba Valeria, su hermana menor. De ojos claros y sonrisa tímida, había sido la única luz constante en aquel hogar roto. Ella le suplicaba una y otra vez que dejara las calles. «Leonel, no quiero que termines como los demás. Yo voy a estudiar, quiero salir de aquí. Tú también puedes». Él, con el orgullo de adolescente endurecido, respondía con una risa forzada. «¿Y de qué sirve estudiar si al final no hay nada? Yo me encargo de traer dinero a la casa». Valeria lloraba en silencio, sabiendo que sus palabras no bastaban para arrancarlo de ese camino. Los años pasaron, y mientras ella lograba entrar a una escuela de enfermería en Toluca, él se hundía más en la pandilla de la presa. Las calles se volvieron su hogar, y los hermanos de barrio, su nueva familia. Entre ellos estaba Rafael, un muchacho mayor que lo trataba como a un hermano. Con el tiempo esa confianza se transformaría en traición, aunque Leonel aún no lo sabía. Las noches en el barrio olían a humo de llanta quemada, a cerveza derramada y a miedo. Policías rondaban, pero siempre había arreglos debajo de la mesa. La vida parecía no tener salida. A los 20, Leonel ya había sido detenido varias veces por riñas y robos menores, aunque siempre salía con una fianza que alguien misterioso pagaba. Pensaba que tenía suerte, pero en realidad era un juego sucio que lo ataba más a la pandilla. El recuerdo de su madre, tosiendo fuerte por la humedad de la casa, se mezclaba con su último consejo antes de morir. «Hijo, no te pierdas, no todo está perdido». Pero él ya estaba lejos del camino, y cuando su madre murió, no pudo soportar ver a Valeria rezando sola en el velorio. La distancia entre ellos se volvió abismo. Él dejó de visitarla, y ella dejó de buscarlo. En su celda, Leonel apretó los dientes. Las imágenes lo golpeaban como un martillo. La niñez rota, la juventud extraviada, el dolor de haber despreciado a quienes lo amaban de verdad. Ahora, en esas 4 paredes, solo le quedaban los fantasmas del pasado, recordándole cada error. El peso de esa memoria le hundía el pecho, y aunque trataba de resistir, sabía que apenas comenzaba a enfrentarse con la peor condena, la de su propia conciencia. El recuerdo del juicio regresaba a la mente de Leonel como un veneno que no dejaba de arder. Cerraba los ojos y aún podía escuchar el murmullo del tribunal, el golpeteo seco del mazo del juez y las miradas que lo atravesaban como cuchillos. Era como revivir una pesadilla que se repetía sin descanso. El día del juicio había amanecido nublado. Afuera del tribunal, las nubes se arremolinaban como si presagiaran tormenta. Adentro, el ambiente era aún más denso. Leonel estaba sentado frente al estrado, esposado, con el uniforme naranja que marcaba su destino.
Sentía la piel erizada por la mezcla de miedo e impotencia. Su abogado de oficio, un hombre de cabello grasiento y mirada cansada, ni siquiera lo había saludado antes de comenzar. Pasaba las hojas de un expediente con desinterés, como si fuera solo otro caso más en una larga lista. «Licenciado, yo no lo hice de verdad. Necesito que me escuche», le susurró Leonel con desesperación. El abogado apenas alzó los hombros. «Mire, joven, las pruebas son muy claras. Lo mejor es que acepte lo que venga. Quizá le reduzcan unos años con buena conducta». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. ¿Cómo podía aceptar algo que no había hecho? Pero al mirar alrededor comprendió que estaba solo en esa batalla. El fiscal, con traje impecable y voz firme, relataba los hechos como si hubiera estado presente en la escena. Leonel Barragán fue visto disparando contra el comerciante, en plena calle, a sangre fría. Mostró un arma oxidada como prueba y señaló a un supuesto testigo que lo acusaba sin titubear. Leonel lo reconoció de inmediato. Era un vecino del barrio, alguien que nunca lo había mirado a la cara y que ahora lo señalaba con firmeza, repitiendo frases aprendidas de memoria. «Es mentira, yo no estaba ahí», gritó Leonel, poniéndose de pie. El juez lo mandó callar con un golpe seco del mazo. «Orden en la sala. Si vuelve a interrumpir, lo retiraré del lugar». La rabia lo consumía, pero no podía hacer nada. Su abogado permanecía callado, sin refutar ni una palabra. Ni siquiera pidió revisar huellas, ni pruebas de balística, nada. Leonel entendió que su defensa era una farsa. Mientras tanto, en la banca del público, vio a su hermana Valeria. Tenía el rostro pálido, las manos entrelazadas en oración. Cuando sus miradas se cruzaron, ella negó con la cabeza, como rogándole que no perdiera el control. Aquella imagen fue lo único que lo sostuvo en pie. El juez, con voz monótona, anunció que el veredicto se dictaría en unos días. Esa espera era como una daga suspendida sobre su cuello. Sabía que el sistema estaba podrido, que la corrupción lo devoraba todo, y que él era solo una pieza más sacrificada en un engranaje roto. Cuando los guardias lo sacaron de la sala, Leonel caminó con el corazón ardiendo. Escuchaba risas y murmullos a su alrededor, como si ya todos lo hubieran condenado. Apenas tuvo tiempo de mirar a Valeria, que corrió hacia él intentando tocarlo. «Hermano, resiste, por favor. Yo sé que eres inocente», gritó ella mientras los guardias la apartaban. Esas palabras, aunque se perdieron entre los pasillos, quedaron tatuadas en su memoria. En medio del desprecio de todos, su hermana era la única voz que lo defendía. De vuelta en la celda, se sentó contra el muro y dejó que la impotencia lo ahogara. La justicia no era justicia. Era un espectáculo, una mentira bien montada. El peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. El eco del tribunal seguía en su cabeza. Se dictará sentencia en los próximos días. Esos días serían interminables, cargados de incertidumbre y miedo. Sentía que lo habían enterrado vivo, y lo peor era que aún faltaba el golpe final. En lo profundo de su alma, un pensamiento oscuro comenzaba a formarse. ¿Valía la pena luchar contra algo tan poderoso, o debía resignarse a la condena? El traslado al módulo 7 fue como descender a un círculo más profundo del infierno. Allí no reinaba la ley de los custodios, sino la de los internos más violentos. Desde el primer momento en que cruzó la reja de ese pabellón, Leonel sintió las miradas clavarse en su espalda como cuchillos. No era un desconocido para la vida dura, pero el ambiente en ese módulo tenía un filo distinto. Aquí se respiraba muerte y poder. El pasillo estaba saturado de grafitis con nombres de pandillas y frases que evocaban sangre y venganza. El olor a sudor, marihuana escondida y orines se mezclaba con el humo espeso de cigarros improvisados. Los guardias abrían la puerta y se retiraban rápido, como si supieran que ahí dentro no mandaban. Apenas entró, se escuchó una risa burlona. Un hombre tatuado de pies a cabeza con cicatrices en el rostro se adelantó. «¿Y este quién es?», preguntó con tono desafiante. «Nuevo, pa' variar»,
respondió otro delgado con ojos como cuchillas. El primero se presentó con un apodo que sonaba más a amenaza que a nombre: el Perro. A su lado estaba el Chino, su inseparable sombra. Ambos eran reconocidos como los líderes del módulo. «Aquí las cosas funcionan con reglas, carnal», dijo el Perro acercándose hasta quedar a pocos centímetros de Leonel. «Si quieres sobrevivir, tienes que pagar. Nadie respira gratis». Leonel lo miró sin bajar la cabeza, aunque por dentro sentía el corazón retumbarle en el pecho. «No tengo nada», contestó con voz firme. El Perro soltó una carcajada áspera y lo empujó contra la pared. «Entonces tendrás que aprender de la forma dura». El Chino se aproximó con una sonrisa torcida y le arrebató la bandeja de comida que le habían dado al ingresar. «Mira, Perro, ya comimos gratis hoy». Los demás reclusos rieron, pero Leonel no se movió. La rabia le hervía, pero sabía que un paso en falso podía significar la muerte. Guardó silencio, apretando los puños en los bolsillos de su pantalón. Esa misma noche, en el comedor, el Perro volvió a provocar. Se sentó frente a él golpeando la mesa con fuerza. «Mira, Silencio, si quieres que te dejen en paz, vas a tener que hacer trabajos para nosotros. De lo contrario, te vas a pudrir más rápido de lo que imaginas». Leonel respiró hondo. Sabía que debía elegir con cuidado sus palabras. «No me meto con nadie. No me busquen». El Chino se inclinó hacia él con los ojos encendidos. «Aquí no decides tú, decide la pandilla». Un silencio pesado se apoderó del lugar, interrumpido solo por los murmullos de otros presos. Fue entonces cuando el Perro lanzó su plato contra él. El guisado barato le escurrió por la camisa. La humillación ardió más que cualquier golpe. Leonel se levantó dispuesto a responder, pero un custodio apareció en la puerta. Nadie se movió. El Perro sonrió con malicia. «Esto apenas empieza, Silencio». De regreso a su celda, Leonel sintió cómo la desesperación se mezclaba con la rabia. No podía permitir que lo doblegaran, pero tampoco podía lanzarse a una guerra abierta contra quienes controlaban el módulo. Cada decisión, cada palabra, podía costarle la vida. En la oscuridad escuchó a un interno mayor murmurar desde otra celda: «Aguanta, chavo, aquí todos pagamos un precio. La cosa es cuánto estás dispuesto a perder». Leonel cerró los ojos. Sabía que su condena aún no estaba dictada en los tribunales, pero en el módulo 7 ya se había sellado otra sentencia: la de demostrar de qué estaba hecho para poder sobrevivir. El temor lo rodeaba como un manto espeso, pero también una certeza comenzaba a crecer en su interior. No podía dejarse hundir. Esa lucha sería mucho más dura que cualquier juicio y estaba apenas comenzando. El quinto día en el módulo 7 amaneció con un aire enrarecido. El ruido metálico de los candados y los gritos de los custodios marcaban la rutina, pero Leonel no encontraba paz. Había pasado la noche en vela, con la mente atrapada entre la hostilidad de los otros reclusos y el peso del juicio que aún lo acechaba. Cuando un guardia lanzó un sobre arrugado dentro de su celda, su primera reacción fue desconfiar. Casi nadie recibía cartas en ese lugar. El correo era un lujo que pocos podían permitirse. Se acercó con cautela, tomó el papel con manos temblorosas y leyó el remitente: Valeria Barragán. Su corazón dio un vuelco. Hacía años que no recibía ni una palabra de su hermana. Por un instante, dudó en abrirla. ¿Qué podía decirle alguien a quien había defraudado tantas veces? Finalmente, rompió el sobre con torpeza. La letra pequeña y ordenada lo devolvió a tiempos más limpios de su vida. Hermano, no sé si te acuerdes de mí como la niña que siempre te seguía por las calles, o como la mujer que lloraba al verte perderte en las pandillas. No importa. Lo que importa es que sigues siendo mi sangre. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero tampoco creo en lo que dicen de ti. Yo sé que en el fondo eres más que tus errores. Aquí afuera sigo luchando, estudiando, y quiero que sepas que no estás solo. Mamá me enseñó a no rendirme, y aunque ya no esté, yo sigo rezando por ti cada día. En este sobre te mando su rosario. Tómalo, aunque no creas, aunque estés enojado con Dios.
Tal vez un día te recuerde que no todo está perdido. Leonel apretó el rosario que venía junto con la carta. Era el mismo que su madre había usado durante años, con las cuentas desgastadas por tantas oraciones. El corazón se le estremeció. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. «¿Por qué? Después de todo», murmuró con la voz quebrada. La celda, acostumbrada a sus silencios, lo escuchó llorar sin reproches. Se dejó caer sobre el catre, con la carta sobre el pecho. Cada palabra de Valeria era como una chispa de luz en la penumbra que lo consumía. Esa tarde, durante la hora de patio, el perro lo vio sosteniendo el rosario. «¿Y eso qué? ¿Ya te volviste padrecito?», se burló provocando carcajadas entre los demás. Leonel lo guardó en el bolsillo sin responder. No quería darles más motivos para atacarlo, pero por dentro sentía que aquel objeto lo protegía de un modo extraño. No era solo un pedazo de hilo y cuentas, era el último puente con su madre, con Valeria, con una parte de sí mismo que aún no había muerto. Esa noche volvió a leer la carta bajo la débil luz que entraba por la rendija del techo. Cada vez que recorría las palabras, sentía una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por lo mucho que había perdido, esperanza porque alguien, allá afuera, todavía creía en él. En medio del silencio, apretó el rosario con fuerza y susurró: «Si estás escuchando, mamá, ayúdame. No sé cómo, pero ayúdame». No sabía si alguien lo oía, si Dios o la Virgen podían mirar hacia un hombre como él, pero esa súplica lo dejó exhausto, y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormido con un poco de paz. La carta de Valeria no borraba sus culpas, ni lo liberaba del infierno en el que estaba atrapado, pero sí encendía una chispa, un recordatorio de que todavía había alguien dispuesto a tenderle la mano. Esa chispa, pequeña pero firme, sería lo único capaz de sostenerlo frente a la oscuridad que seguía acechando en el módulo 7. El amanecer en el módulo 7 llegaba siempre con un ruido metálico y un olor rancio que parecía impregnarse en la piel. Leonel despertó con la carta de Valeria doblada bajo su almohada y el rosario entre sus manos. No sabía por qué lo había guardado así, pero sentía que perderlo sería como perder el último hilo que lo conectaba con su familia. Ese día, durante la hora de patio, notó la presencia de un hombre que no se mezclaba con nadie. Era de edad avanzada, cabello gris, rostro curtido pero sereno. Vestía una sotana gastada y cargaba una Biblia que parecía tan vieja como él. Los internos lo llamaban Padre Esteban, el capellán de la prisión. Caminaba sin miedo entre ellos, saludando con calma, como si no existiera peligro en ese lugar. «Buenos días, hijo», dijo cuando pasó frente a Leonel. El joven apenas levantó la mirada. «Aquí no hay buenos días, padre». El sacerdote sonrió sin molestarse por la dureza de la respuesta. «Eso depende de cómo decidas verlos». La oscuridad no siempre tiene la última palabra. Leonel lo observó alejarse con desconfianza. Había visto a muchos hombres de fe entrar en cárceles, hablar de redención y luego desaparecer. Para él, todo eran palabras huecas, incapaces de cambiar la realidad. Esa tarde, de regreso en su celda, sacó el rosario del bolsillo. Lo miró con fastidio, como si el simple objeto le recordara culpas demasiado pesadas. «¿De qué sirve rezar?», murmuró con rabia. «Si Dios existiera, no estaría aquí». Con un movimiento brusco, lanzó el rosario contra la pared. El golpe seco resonó en la celda. Durante un instante se sintió liberado, pero pronto el silencio lo aplastó de nuevo. Se recostó en el catre, mirando el techo agrietado, y una sombra oscura se deslizó en su mente. En sus sueños, volvió a ver a su madre, tosiendo, con el rosario entre las manos, llamándolo por su nombre con voz débil. «Leonel, regresa». Despertó sobresaltado, sudando, con el corazón desbocado. El rosario yacía en el suelo, intacto, como si lo esperara. Dudó un instante, luego lo recogió y lo guardó de nuevo. A la mañana siguiente, mientras comía en silencio, el padre Esteban se acercó otra vez. «Te vi con el rosario. ¿Sabes rezar?».
preguntó con suavidad. Leonel lo miró con frialdad. Sabía, pero eso ya no me sirve. El sacerdote tomó asiento frente a él, sin importar las miradas curiosas de otros presos. La fe no es una moneda de cambio. No sirve para negociar con Dios. Sirve para recordar que no estamos solos, aunque creamos estarlo. Leonel apartó la vista, molesto. Aquí todos estamos solos. El padre Esteban lo observó con paciencia. ¿De verdad lo crees? Leonel no respondió. Había algo en esa mirada tranquila que lo incomodaba, como si el hombre pudiera ver más allá de su coraza. Terminó de comer en silencio y se levantó sin despedirse, pero las palabras del sacerdote se quedaron zumbando en su mente como un eco persistente. Esa noche, las pesadillas regresaron. Oscuridad, gritos, la imagen de su madre llamándolo desde el otro lado de un muro. Despertó agitado, con los ojos húmedos y el corazón encogido. El rosario brillaba débilmente a la luz de la luna que se colaba por la rendija. Lo sostuvo en sus manos y, sin darse cuenta, murmuró las primeras palabras de una oración que creía olvidada. «Dios te salve, María». Se interrumpió, sorprendido de sí mismo. El orgullo lo obligó a callar, pero algo en su interior se había movido. Era apenas un destello, una grieta diminuta en el muro de incredulidad que lo mantenía prisionero más allá de los barrotes. El encuentro con el padre Esteban y el recuerdo de su madre habían sembrado en él una duda peligrosa. ¿Y si realmente no estaba tan solo como creía? El módulo 7 siempre olía a desesperanza. Cada esquina estaba marcada por insultos pintados, amenazas en clave y símbolos de pandillas. Sin embargo, una mañana húmeda y gris, algo inesperado llamó la atención de los internos. En la pared del fondo del pasillo, donde la humedad solía dibujar manchas sin forma, había aparecido una figura extraña. Los murmullos comenzaron de inmediato. «Mira, carnal, ¿a poco no se parece a la Virgen?», dijo un recluso señalando el muro con ojos abiertos. «Va, son manchas de agua, nada más», respondió otro, aunque su voz sonaba insegura. Leonel se acercó con cautela, empujado por la curiosidad. Al ver de cerca, sintió que el aire se le detenía en los pulmones. La mancha tenía contornos que evocaban un manto, una silueta maternal con los brazos abiertos. No era un dibujo perfecto, pero tenía una fuerza que estremecía. El perro soltó una carcajada desde el otro extremo del pasillo. ¿De veras creen en esas tonterías? La humedad no hace milagros. El chino lo secundó con otra risa burlona, pero algunos internos se arrodillaron de inmediato, murmurando oraciones apresuradas. Uno sacó un escapulario escondido y lo besó con devoción. Leonel permaneció inmóvil, con el corazón agitado. No sabía qué pensar. La imagen parecía observarlo directamente, como si lo invitara a acercarse. Recordó a su madre rezando frente a un altar improvisado en casa, las veladoras encendidas en noches de tormenta, y esa sensación de paz que alguna vez había sentido de niño. «¿Qué miras, Silencio?», le preguntó el perro con sorna. «¿También te tragaste el cuento?». Leonel no respondió. Dio un paso hacia la pared y rozó la humedad con la yema de sus dedos. Estaba fría, pero la sensación lo recorrió como un fuego interior. Cerró los ojos un instante y escuchó un murmullo dentro de sí, un suspiro que no supo si provenía de su memoria o de algo más grande. Uno de los presos, un hombre mayor con tatuajes descoloridos, se inclinó hacia él. «Es un signo, muchacho. No lo ignores. La Virgen siempre se aparece donde más se necesita». Leonel tragó saliva. Una parte de él quería reírse como el perro, pero otra se aferraba a la idea de que aquello no era casualidad. El rosario en su bolsillo pareció pesar más de lo normal, como si respondiera al llamado silencioso de la imagen en la pared. Durante el resto del día, el pasillo se convirtió en punto de discusión. Unos rezaban, otros insultaban, y algunos simplemente observaban en silencio. El padre Esteban, al enterarse, se acercó con calma. «Dios tiene maneras misteriosas de recordarnos su presencia», dijo suavemente, mirando el muro con ojos brillantes. El perro se burló de nuevo.
«Viejo loco, aquí no hay Dios que valga, solo hay fuerza y quien la tiene manda». El sacerdote no respondió. Se limitó a persignarse y seguir su camino. Esa noche, en su celda, Leonel no pudo dormir. La imagen en la pared lo perseguía en la mente, apareciendo cada vez que cerraba los ojos. El recuerdo de su madre, la carta de Valeria y ahora esa figura misteriosa lo envolvían en un torbellino de emociones. Se sentó en el catre, sacó el rosario y lo sostuvo entre las manos. No se atrevió a rezar en voz alta, pero un pensamiento surgió como un susurro interno. ¿Será posible que aún me quede esperanza? El silencio de la celda no respondió, pero en lo más profundo de su ser sintió una chispa distinta, como si aquella pared húmeda le hubiera dejado un mensaje invisible. Esa chispa, por pequeña que fuera, sería suficiente para sostenerlo frente a lo que estaba por venir. El ambiente en el módulo 7 llevaba días cargado de tensión. La aparición de la figura en la pared había dividido a los internos. Algunos veían en ella un signo de esperanza, otros la consideraban una farsa. Esa grieta se convirtió en el combustible perfecto para el caos. El perro, acostumbrado a dominar con violencia, decidió que era hora de reafirmar su poder. La chispa se encendió una tarde calurosa, cuando los custodios retrasaron la entrega de la comida. El murmullo de inconformidad se convirtió en gritos. «Nos tratan como animales», vociferó un interno. El perro aprovechó la ocasión. Golpeó la mesa con el puño y levantó la voz. «Hoy nadie obedece. Es hora de que nos respeten». El clamor se propagó como fuego. Vasos rotos, bancas arrastradas, gritos que retumbaban contra los muros. Los custodios intentaron intervenir, pero eran superados en número. Piedras improvisadas, palos y cuchillas hechas con pedazos de metal comenzaron a volar. El penal entero se convirtió en un hervidero de furia. Leonel sintió cómo la adrenalina lo paralizaba. El patio era un campo de batalla. Algunos internos corrían hacia los muros, otros golpeaban a los guardias atrapados. El perro y el chino lideraban la revuelta con una brutalidad ciega. «Vamos, silencio, demuestra que no eres un cobarde», gritó el perro, lanzándole un tubo oxidado. Leonel lo sostuvo, pero sus manos temblaban. No quería ser parte de esa locura. No quería más sangre en su vida. Mientras todos se lanzaban al caos, él buscó refugio. Corrió hacia el rincón menos transitado, la pequeña capilla del penal. Al entrar, el ruido de afuera seguía retumbando, pero en ese espacio se sentía una calma extraña. Las velas, apagadas por el desorden, dejaban un olor a cera quemada. Leonel se arrodilló sin pensarlo, apretando el rosario en sus manos. «No sé qué hago aquí», susurró con desesperación, «pero si en verdad existes, protégeme. No quiero morir así». De pronto, una luz tenue atravesó la rendija del techo, iluminando justo el altar donde estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Leonel cerró los ojos y en medio del estruendo del motín escuchó algo distinto, una voz suave, femenina, que no venía de ningún lado conocido. «No tengas miedo». Abrió los ojos con un sobresalto. No había nadie junto a él, pero la sensación era tan real que le erizó la piel. El miedo que lo paralizaba se transformó en una calma inesperada. Afuera, los gritos seguían, pero dentro de sí algo había cambiado. Mientras tanto, el motín alcanzaba su punto más violento. Los custodios pidieron refuerzos, y el eco de disparos con balas de goma se mezcló con los alaridos de los reclusos. El humo de gases lacrimógenos comenzó a entrar en la capilla. Leonel tosió, cubriéndose el rostro con la camisa, pero no salió. Permaneció de rodillas, sintiendo que aquella voz lo sostenía en medio del caos. El estrépito duró horas, hasta que finalmente la violencia fue sofocada. Los guardias retomaron el control, arrastrando a los heridos y esposando a los líderes. El perro fue llevado con la cara ensangrentada, gritando amenazas contra todos los que no lo habían seguido. Leonel salió lentamente de la capilla cuando el silencio regresó al módulo. Algunos internos lo miraban con desconcierto. Había sobrevivido sin mancharse las manos.
Uno de ellos se le acercó con respeto. «Oye, carnal, ¿qué hiciste allá adentro?» Se veía una luz rara desde afuera. Leonel no supo qué responder. Aún con el corazón acelerado, guardó el rosario en su bolsillo y bajó la mirada. No podía explicar lo que había sentido, pero sabía que esa voz no había sido un simple eco de su imaginación. Mientras caminaba de regreso a su celda, un pensamiento lo acompañó con fuerza. En medio del infierno, alguien lo había protegido. El motín había dejado cicatrices visibles en el módulo 7, vidrios rotos, muros ennegrecidos por el humo, miradas cargadas de resentimiento, pero en el corazón de Leonel la marca era distinta. La voz que había escuchado en la capilla seguía resonando como un eco suave pero persistente. «No tengas miedo». Esa frase lo perseguía mientras caminaba entre los demás reclusos, algunos aún vendados y otros con los ojos enrojecidos por los gases. El padre Esteban fue uno de los pocos que se acercaron a él después del caos. Lo encontró sentado en un rincón, con el rosario enredado entre los dedos. «Te vi en la capilla durante el motín», dijo el sacerdote con calma. «No es común que un hombre busque refugio en Dios en medio de la violencia». Leonel bajó la mirada. «No lo busqué, padre. Solo me escondí». El anciano sonrió. «A veces creemos que huimos, pero en realidad alguien nos llama. ¿Qué sentiste ahí dentro?» Leonel dudó en responder. Temía parecer débil o, peor aún, loco. Pero al final habló en voz baja. «Escuché una voz. Me dijo que no tuviera miedo». El sacerdote lo observó con atención, como si esas palabras confirmaran algo que ya intuía. «El Señor habla de muchas maneras. Tal vez fue Él, o tal vez fue tu propia alma recordándote que no estás solo. Lo importante es lo que harás con ese mensaje». Leonel apretó el rosario. «No sé si merezco escucharlo. He hecho demasiadas cosas malas». El padre Esteban se sentó frente a él apoyando las manos en sus rodillas. «La culpa es una cadena más pesada que estos barrotes, y hay solo una llave que puede romperla: el perdón». Leonel soltó una risa amarga. «¿Perdón? ¿Usted cree que alguien como yo puede ser perdonado?» «Todos podemos», respondió el sacerdote con firmeza. «El perdón no es borrar el pasado, es decidir que tu historia no termina en la oscuridad». Las palabras calaron hondo. Leonel recordó los rostros de aquellos a quienes había herido, las lágrimas de Valeria, la voz quebrada de su madre. Una punzada lo atravesó. «¿Y si ya es demasiado tarde?», preguntó con un hilo de voz. El sacerdote lo miró con compasión. «Mientras respires, nunca es tarde. Dios no se cansa de esperar, pero debes dar el primer paso». Esa noche, en su celda, Leonel se quedó despierto mucho tiempo. El silencio pesaba, pero sus pensamientos lo pesaban más. Cerró los ojos y se atrevió a hablar en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. «Si en verdad puedes oírme, yo no sé rezar como antes, pero lo siento. Lo siento por todo lo que hice, por todo lo que perdí». Una oleada de emociones lo sacudió. Lágrimas que había enterrado durante años brotaron sin control. No era un rezo perfecto, pero era sincero, y en ese desahogo sintió algo nuevo, un alivio extraño, como si la carga que llevaba en el pecho hubiera comenzado a hacerse más ligera. Al día siguiente el padre Esteban lo encontró con los ojos enrojecidos pero distintos. «¿Dormiste mal?», preguntó. «Al contrario», respondió Leonel con un atisbo de sonrisa. «Dormí como no lo hacía desde niño». El sacerdote asintió, satisfecho. «Ese es el inicio del perdón, no solo de Dios hacia ti, sino de ti hacia ti mismo». Leonel guardó silencio, pero esas palabras lo acompañaron durante toda la jornada. Comprendió que había dado un paso pequeño pero crucial. Había dejado que la fe, aunque fuera mínima, se colara en la grieta de su corazón endurecido. No sabía qué vendría después, pero intuía que ese camino apenas estaba comenzando. Mientras Leonel aprendía a respirar un aire distinto dentro de los muros, afuera Valeria se negaba a aceptar la condena que se cernía sobre su hermano. Su instinto le gritaba que algo no cuadraba en aquel caso. Desde que lo vio esposado en el tribunal,
Había sentido que la verdad estaba enterrada bajo una maraña de corrupción y conveniencia. Una tarde lluviosa, salió del hospital donde trabajaba y caminó hasta la pequeña oficina de un abogado conocido suyo, el licenciado Méndez, un hombre honesto que alguna vez había ayudado a su comunidad sin pedir nada a cambio. Le entregó la carpeta con los documentos del juicio. «Necesito que revise esto, por favor. No confío en lo que se presentó en el tribunal». El abogado ajustó sus lentes, hojeó el expediente y frunció el ceño. «Aquí hay muchas irregularidades», murmuró. «Testimonios mal tomados, pruebas sin peritaje. Incluso esta arma no tiene registro de huellas». Valeria lo observó con el corazón acelerado. «¿Entonces puede demostrarse que mintieron?». Méndez la miró con cautela. «No será fácil, pero si logramos que el testigo principal se retracte, la defensa puede reabrirse». Con esa esperanza, Valeria buscó al supuesto testigo que había señalado a su hermano. Lo encontró en un barrio polvoriento, tembloroso y con la mirada perdida. Después de insistir, aceptó hablar. «Me obligaron», confesó con la voz quebrada. «Dijeron que si no declaraba contra tu hermano, me iban a desaparecer. Me dieron dinero y me hicieron repetir lo que ellos querían». Valeria contuvo las lágrimas. «Por favor, ayúdame a salvarlo. Testifica de nuevo. Di la verdad». El hombre dudó, sudoroso, mirando hacia todos lados como temiendo ser escuchado. «Si lo hago, me matan. Si no lo haces, mi hermano se pudre en la cárcel siendo inocente». El silencio se volvió insoportable hasta que el hombre asintió con resignación. «Está bien, no quiero cargar más con esta mentira». Ese mismo día, Méndez preparó la solicitud de reapertura del caso. Reunió las declaraciones, las irregularidades y un informe completo para entregarlo al juez. La lucha legal apenas comenzaba, pero había una rendija de luz. Mientras tanto, en su celda, Leonel recibió la visita de Valeria. Los encuentros eran escasos y breves, separados por un vidrio y un teléfono viejo. Cuando la vio, su corazón se estremeció. Ella sonreía con cansancio, pero en sus ojos brillaba determinación. «Hermano, escucha», dijo con voz firme. «Encontramos pruebas. El testigo mintió y lo vamos a demostrar». Leonel abrió los ojos con incredulidad. «¿De qué hablas? Eso no va a servir, la justicia ya me enterró». «No», interrumpió ella con lágrimas contenidas. «No voy a dejar que mueras aquí. No mientras respire». Leonel apoyó la frente contra el vidrio. «Valeria, yo no merezco tanto. He cometido errores, muchos. No me importa lo que hiciste en el pasado. Sé que no eres un asesino, y voy a probarlo». El silencio entre ambos se llenó de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, Leonel sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Valeria se convirtió en su voz afuera, en la fuerza que él no tenía. Cuando la visita terminó, regresó a su celda con los ojos húmedos, pero no de dolor, sino de esperanza. El padre Esteban lo encontró en el pasillo y le dijo: «Dios obra en silencio, hijo. A veces usa a quienes menos esperamos para mostrarnos la verdad». Leonel asintió. Esa noche, al sostener el rosario, no pidió fuerzas para sobrevivir, sino para creer que un nuevo amanecer aún era posible. La noticia de que su caso podría reabrirse encendió una chispa en el corazón de Leonel. Pero lo que ocurrió después dentro del módulo 7 fue aún más sorprendente. Los días posteriores al motín, el ambiente estaba cargado de silencio y desconfianza. Muchos internos se mantenían al margen, esperando el próximo estallido. Sin embargo, Leonel, casi sin proponérselo, empezó a convertirse en un punto de calma en medio de la tormenta. Todo comenzó una tarde, cuando un joven preso llamado Arturo se acercó con timidez. Era flaco, de mirada inquieta, apenas 20 años. «Oye, silencio, tú sí sabes leer bien, ¿verdad?». Leonel lo miró sorprendido. «Sí. ¿Por qué?». Arturo sacó una Biblia arrugada que había encontrado en la capilla durante el motín. «Quiero entender esto, pero no sé ni por dónde empezar». Leonel dudó.
No se consideraba digno de enseñar nada, mucho menos de interpretar la palabra. Pero algo en la mirada del muchacho lo conmovió. Aceptó abrir el libro y leer en voz alta. Los primeros versículos le salieron torpes, como si sus labios se resistieran, pero poco a poco la voz fue fluyendo. Arturo escuchaba atento, con los ojos llenos de esperanza. Al día siguiente otros 2 internos se unieron. Y en menos de una semana, Leonel tenía a varios reunidos alrededor de su catre, escuchándolo leer y compartir reflexiones sencillas, no como un predicador, sino como alguien que también buscaba respuestas. El perro, aún resentido tras perder poder en el motín, intentó ridiculizarlo. «¿Qué es esto, un sermón de pueblo?», gruñó frente a todos. «Aquí lo único que importa es sobrevivir, no esas historias de santos». Leonel lo miró sin miedo. «Sobrevivir no es vivir, y aunque no quieras escucharlo, todos aquí buscamos lo mismo, un poco de paz». Los demás callaron. El perro se alejó lanzando insultos, pero no logró apagar lo que había empezado. Poco a poco la celda de Leonel se transformó en un espacio de encuentro. No había discursos grandilocuentes, solo conversaciones sinceras. Hablaban de sus errores, de las familias que dejaron atrás, del miedo a morir olvidados. Leonel escuchaba y, cuando podía, compartía lo que había aprendido del padre Esteban, que el perdón era posible y que la fe podía darles un nuevo sentido. Una noche el propio Chino se acercó, el hombre frío que siempre acompañaba al perro. «Oye, ¿de verdad crees que Dios puede perdonar todo?». Leonel lo miró fijamente. «No sé si todo, pero creo que sí puede perdonar a todos». El Chino bajó la mirada. No dijo más, pero se quedó escuchando, como si esas palabras hubieran tocado una herida profunda. Para Leonel aquello no era fácil. Cada vez que hablaba de perdón, un nudo se le formaba en la garganta al pensar en sus propios errores. Sin embargo, sentía que compartir ese camino con otros lo ayudaba a no rendirse. Era como si el mismo proceso de enseñar lo estuviera sanando poco a poco. El padre Esteban, al ver lo que ocurría, se le acercó con una sonrisa tranquila. «Hijo, no tienes idea de lo que Dios está haciendo contigo. Estás sembrando fe donde antes solo había violencia». Leonel negó con la cabeza, incrédulo. «Yo no soy ningún santo, padre. Precisamente por eso, la misericordia de Dios se revela en los más rotos». Las palabras del sacerdote lo acompañaron durante días. Cada oración, cada conversación con los presos, era como una piedra más quitada de la pesada muralla que había construido alrededor de su corazón. Y así, sin proponérselo, Leonel Barragán, aquel joven marcado por la violencia y la injusticia, empezó a ser visto no como un delincuente más, sino como un hermano que ofrecía un rayo de esperanza tras las rejas. Esa noche, después de compartir la lectura con los demás internos, Leonel regresó a su celda con una extraña mezcla de cansancio y paz. El penal estaba más callado de lo habitual, como si la tensión del motín aún pesara sobre todos. El eco lejano de un portón al cerrarse y el murmullo de algunos guardias eran los únicos sonidos que interrumpían el silencio. Se recostó en el catre, sosteniendo el rosario. Lo observó bajo la luz pálida que entraba por la rendija. Las cuentas desgastadas por los dedos de su madre brillaban débilmente. Sus labios se movieron sin darse cuenta. «No sé cómo hacerlo bien, pero aquí estoy». Cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Palabras rotas, incompletas, pero cargadas de sinceridad. Recordó a Valeria, su voz firme prometiéndole que no lo dejaría solo, y sintió un calor extraño en el pecho. De pronto, una sensación lo envolvió. No era el frío de la celda ni el peso de la soledad, era algo más. Un calor suave lo rodeó como un manto invisible. Leonel abrió los ojos de golpe, pero no vio a nadie. El aire parecía vibrar. De pie, junto a la pared, una figura luminosa se delineaba con delicadeza. Era imposible describirla del todo, pero el rostro transmitía una ternura que desarmaba cualquier miedo. El corazón de Leonel latía con fuerza. «¿Quién eres?».
susurró con la voz temblorosa. La figura no respondió con palabras. Simplemente se acercó y lo rodeó con un abrazo cálido, profundo, como el de una madre que calma a su hijo después de una pesadilla. Leonel sintió que las lágrimas brotaban sin control. Cerró los ojos y se dejó sostener, como un niño perdido que al fin encontraba refugio. En ese instante, todo el dolor acumulado, toda la rabia y la culpa, comenzaron a disolverse. Era como si cada lágrima lavara una herida antigua. La figura permaneció con él, sin juicio, sin reproche, solo con un amor que lo atravesaba todo. ¿Por qué a mí?, balbuceó entre sollozos. He fallado tanto, y aunque no hubo palabras, Leonel comprendió la respuesta en lo profundo de su ser. Porque aún era hijo, porque aún merecía ser amado. El abrazo se prolongó unos segundos más, hasta que la figura se desvaneció suavemente en la penumbra. El calor permaneció en su pecho como una llama que no se apagaba. Leonel se dejó caer de rodillas en el suelo de concreto. Las manos le temblaban, el rostro empapado de lágrimas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. «Gracias», murmuró con la voz entrecortada. «No sé si fue un sueño o un milagro, pero gracias». Durante el resto de la noche no pudo dormir. Permaneció sentado abrazando el rosario, repasando una y otra vez lo que había sentido. No importaba si los demás lo creerían o no. Para él esa experiencia era real. Cuando al amanecer los custodios abrieron las celdas, un interno notó algo distinto en él. «Oye, Silencio, ¿qué te pasó? Pareces otro». Leonel sonrió, una sonrisa pequeña pero auténtica, que sorprendió a todos. «Anoche entendí que no estoy solo», no dijo más. Guardó el secreto en su corazón, sabiendo que esa revelación era solo suya. Pero dentro de sí había hecho un juramento: dedicarse a vivir de otra manera, sin importar si salía libre o si permanecía para siempre entre esos muros. El abrazo que había sentido no era algo que pudiera explicarse. Era simplemente la certeza de que su vida aún tenía valor, de que la fe no era un eco vacío, sino una fuerza capaz de sostenerlo incluso en la oscuridad más profunda. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, pero también de un brillo de esperanza que Leonel nunca había sentido dentro del penal. El abogado Méndez había logrado presentar las pruebas de corrupción y la retractación del testigo. Todo dependía ahora de una nueva audiencia. La mañana del traslado al tribunal, Leonel apenas probó bocado en el comedor. Los demás internos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. El perro, aún resentido por haber perdido influencia, se limitó a gruñir en un rincón. El chino, en cambio, lo observó con un gesto distinto, como si reconociera que algo había cambiado en aquel hombre al que antes llamaban Silencio. «Suerte, carnal», murmuró casi en secreto. Leonel lo miró sorprendido y asintió en silencio. Al subir a la patrulla de traslado, las esposas frías apretaron sus muñecas, pero esta vez no sintió el peso de una cadena, sino el inicio de algo nuevo. Durante el camino, las calles de la ciudad desfilaban frente a él. No las veía desde hacía años. Puestos de comida, niños corriendo, el olor de tortillas recién hechas que se colaba por las rendijas del vehículo. Cada detalle lo golpeaba con nostalgia. En el tribunal la atmósfera era distinta a la de su primera audiencia. La jueza, una mujer de rostro firme, lo observó con atención. Méndez expuso las irregularidades con claridad, las pruebas falsas, la manipulación del testigo, la falta de peritajes. Luego, el testigo fue llamado. Entró con paso inseguro, pero cuando lo pusieron frente al estrado, respiró hondo y habló. «Yo mentí. Declaré contra Leonel Barragán porque me obligaron. Me amenazaron con matar a mi familia si no lo hacía. Él no disparó. Nunca lo vi con un arma». Un murmullo recorrió la sala. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Leonel, con el corazón desbocado, apretó los puños. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, que lloraba en silencio en la primera fila.
El fiscal intentó desacreditar el testimonio, pero el abogado Méndez presentó recibos de depósitos y pruebas que demostraban la presión ejercida sobre aquel hombre. Cada palabra derribaba los cimientos del caso que lo había condenado. Finalmente, la jueza se inclinó hacia el micrófono y con voz firme dictó: «Este tribunal considera inválida la sentencia anterior contra Leonel Barragán. Queda absuelto de los cargos en su contra y se ordena su liberación inmediata». El mundo se detuvo para él. Sintió un vacío en el estómago, seguido de un torrente de emoción imposible de contener. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Valeria se levantaba de golpe, llevándose las manos al rostro. «Hermano, lo logramos», gritó, antes de que los guardias permitieran que se acercara. Cuando la vio correr hacia él, el tiempo pareció desvanecerse. El vidrio que siempre los separaba ya no estaba. La abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar en un instante todos los años perdidos. «Gracias, Valeria, gracias por no soltarme», susurró entre lágrimas. Ella lo sostuvo con la misma fuerza. «Nunca estuviste solo». Al salir del tribunal, el aire libre le golpeó el rostro con una frescura que casi había olvidado. Miró al cielo nublado y respiró profundamente, como si fuera la primera vez que lo hacía en la vida. El rosario en su bolsillo se calentaba contra su pecho, recordándole la promesa de su madre y el abrazo que había sentido en su celda. Los pasos hacia la libertad no eran ligeros, cargaban años de dolor, culpas y errores, pero también llevaban consigo una nueva certeza, que aún había un camino por recorrer y esta vez no lo haría solo. La libertad no llegó con fuegos artificiales ni celebraciones, sino con un silencio extraño que Leonel nunca había sentido. Afuera, el mundo seguía girando. Vendedores ofreciendo tamales en las esquinas, niños corriendo con mochilas a medio cerrar, parejas discutiendo en voz baja. Todo parecía tan normal que dolía pensar en cuánto se había perdido tras los barrotes. Valeria lo acompañaba de cerca, como temiendo que alguien pudiera arrebatárselo de nuevo. Al llegar a su pequeño departamento en Toluca, lo hizo sentarse a la mesa mientras ella servía café caliente. «Hermano, lo importante es que estás aquí. El pasado ya no importa», dijo colocando una taza frente a él. Leonel la miró con gratitud. «Me diste la vida otra vez, Valeria. No sé cómo pagarte esto». Ella sonrió con dulzura. «No tienes que pagarme nada. Solo prométeme que no volverás al camino que te llevó allí». Leonel bajó la mirada. «Te lo prometo». Esa noche apenas durmió. La cama limpia, el silencio del departamento, todo le resultaba ajeno. Se levantó antes del amanecer y salió a caminar por las calles. Cada esquina le recordaba sus años de juventud perdida. Pero ahora había algo distinto en su interior. No sentía la tentación de volver, sino la necesidad de reparar. Buscó al padre Esteban, quien había seguido trabajando con jóvenes en riesgo en una parroquia humilde de Ecatepec. El sacerdote lo recibió con los brazos abiertos. «Sabía que volverías, hijo», dijo con una sonrisa tranquila. Leonel respiró hondo. «Padre, no quiero perderme otra vez. Quiero ayudar, aunque no sé cómo». «No necesitas saberlo todo ahora. Solo abre el corazón. El resto llegará». Pronto comenzó a acompañar al sacerdote en visitas a barrios difíciles. Hablaba con muchachos que lo miraban con desconfianza al principio, pero escuchaban atentos cuando les contaba su historia. «Yo también pensé que era invencible, que las pandillas eran mi familia, y terminé encerrado, muerto en vida. No quiero eso para ustedes», les decía con la voz cargada de verdad. Algunos reían incrédulos, otros se quedaban callados. Pero cada palabra sembraba algo en ellos, igual que alguna vez había sido sembrado en su propio corazón. Leonel también regresó al penal, esta vez no como interno, sino como visitante. Al cruzar los pasillos, reconoció los rostros cansados, las miradas endurecidas. Cuando habló frente a un grupo de reclusos, su voz temblaba, pero no por miedo, sino por emoción. «Yo estuve donde están ustedes. Conocí la rabia, el odio, la soledad,
Pero también descubrí que hay algo más fuerte que todo eso, la esperanza. Y no lo digo como un santo, sino como alguien que cayó y se levantó gracias a quienes nunca dejaron de creer en mí. El silencio fue profundo. Algunos desviaron la mirada. Otros apretaron los labios para contener las lágrimas. Incluso el chino, ahora con el rostro más marcado por la cárcel, levantó la mano en señal de respeto. De regreso a la parroquia, Leonel se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El mismo rosario que había sostenido entre barrotes colgaba ahora de su cuello. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «No sé qué será de mí, pero prometo dedicar lo que me queda de vida a servir, no a destruir». La fe ya no era para él un refugio pasajero, sino un camino que debía recorrer día tras día. No era perfecto. Sabía que cargaría con culpas y heridas para siempre, pero también entendía que esas cicatrices podían transformarse en testimonio para otros. La libertad que había esperado tanto tiempo no era solo salir de una celda, sino empezar de nuevo con un propósito. Y ahora, al mirar el amanecer desde la parroquia, comprendía que ese nuevo camino apenas comenzaba. El sol brillaba sobre la Ciudad de México con una fuerza particular aquel domingo. Leonel caminaba junto a Valeria por la explanada que conduce a la Basílica de Guadalupe. La multitud de peregrinos avanzaba con flores, veladoras y rezos, cada uno cargando su propia historia de dolor y esperanza. Para Leonel era la primera vez en muchos años que pisaba ese lugar. El aire olía a copal, a tamales recién hechos y a fe. Mientras subía los escalones, el corazón le latía con un peso distinto, no el de la culpa, sino el de la gratitud. Valeria lo miraba de reojo, sonriendo. «¿Estás nervioso?», preguntó. «Un poco», admitió él. «Pero también siento que aquí todo tiene sentido». Dentro del templo, la imagen de la Virgen lo recibió desde lo alto. Leonel se quedó quieto, con los ojos húmedos, recordando la celda oscura, el muro manchado por la humedad, el abrazo cálido que había transformado su vida. «Nunca me dejaste», susurró en voz baja, apretando el rosario contra el pecho. «Pensé que estaba solo, pero siempre estuviste aquí». Valeria lo abrazó por los hombros y juntos se arrodillaron frente al altar. Durante unos minutos, Leonel permitió que el silencio hablara por él. No necesitaba palabras. El simple hecho de estar ahí, libre, vivo, acompañado, era ya una oración. Al salir de la basílica, el padre Esteban los esperaba. Había viajado para encontrarse con ellos, y al ver a Leonel, sus ojos brillaron de orgullo. «Has recorrido un largo camino, hijo. ¿Qué sientes ahora?». Leonel respiró hondo, mirando el cielo despejado. «Siento que mi vida apenas empieza y que no quiero desperdiciarla más». El sacerdote asintió, colocando una mano sobre su hombro. «Eso es lo que significa la redención, no olvidar el pasado, sino transformarlo en semilla de vida para otros». Esa misma semana, Leonel comenzó a trabajar con un grupo de jóvenes en riesgo en Ecatepec. Les enseñaba oficios sencillos, pero sobre todo, les compartía su historia. «Yo también estuve donde ustedes están», les decía. «Creí que el barrio me daba identidad, pero lo único que me dio fue cadenas. Si yo pude salir, ustedes también pueden». Algunos lo miraban incrédulos, otros con esperanza. Poco a poco, sus palabras se convertían en refugio para quienes aún no encontraban dirección. Una tarde, de regreso a casa, Valeria le entregó una caja pequeña. «Era de mamá», dijo con los ojos brillosos. Leonel la abrió y encontró dentro una veladora y una nota amarillenta con letra temblorosa. «Hijo, la Virgen nunca abandona a quien la busca. Aunque te pierdas, ella siempre sabrá encontrarte». Las lágrimas lo desbordaron. Guardó esa nota junto al rosario, como un recordatorio eterno de que su historia había estado guiada desde mucho antes de lo que imaginaba. En la quietud de su cuarto, escribió en un cuaderno sus primeras palabras con intención de no olvidarlas nunca. «Nunca estuve solo. Aún en la celda más oscura, alguien me abrazaba». Hoy, su vida se había convertido en testimonio vivo. No era un santo,
No era perfecto, pero era un hombre nuevo. Cada paso que daba lo hacía con la certeza de que la fe lo había salvado de sí mismo. Y si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos de esperanza, fe y redención. Haz clic ahora en el video que aparece en la pantalla para continuar este camino con nosotros. Porque al final la historia de Leonel no es solo la de un hombre marcado por la injusticia, sino la de cualquiera que alguna vez creyó estar perdido y descubrió que, incluso entre rejas, la luz siempre encuentra el modo de entrar.